Continuamos con la serie de videos de simulación dedicados a los juegos. En esta ocasión vamos a hablar de la simulación de un número de lotería. Antes de empezar, nuevamente te recomendamos que visites los cursos que están disponibles en el canal, sobre todo el curso del Excel nivel básico, donde aprenderás la terminología y conceptos que se requieren para realizar este tipo de ejercicios. La lotería es un juego de chance o azar donde las personas apuestan a ganar un premio basado en la coincidencia de números. La persona que apuesta debe adquirir un billete que contiene uno o varios números de la lotería. Se debe esperar al día del sorteo para constatar si hay coincidencia entre el contenido del billete y uno generado de forma aleatoria. ¿Qué ocurre en la lotería? Los dígitos que conforman el número pueden repetirse. Los dígitos que conforman el número de lotería son generados de forma independiente, donde cada dígito está o es el resultado de un evento independiente. Para nuestro caso, vamos a hablar de un número conformado con 4 dígitos y una serie o fracción, donde los números que conforman todo el billete de lotería, toda la apuesta como tal, son números aleatorios independientes. Una parte será el número por 4 cifras, 4 dígitos, y por otro lado tenemos la serie o fracción compuesto por 2 cifras o 2 dígitos. También existen loterías sin reemplazo, donde los dígitos que conforman el número no pueden repetirse. Por ejemplo, la idea de una bolsa de balotas y obtener un número sacado al azar y luego otro siguiente, donde no hay ese reemplazo de la balota en la bolsa. Los dígitos que conforman el número de lotería entonces son generados dependiente o dependen del resultado anterior. Empecemos a trabajar Microsoft Excel. Para ello vamos a repasar las funciones aleatorio entre y concatenar. Tenemos aquí una plantilla donde nos da la idea de los 4 dígitos que conforman el número y los 2 dígitos que conforman la serie, donde cada uno de ellos será generado por un aleatorio entre. Vamos a colocar en la primera casilla nuestro aleatorio entre y vamos a generar un número entre 0 y 9. Por lo tanto, el argumento que aparece como inferior será 0, mientras que el argumento obligatorio superior será 9. Recuerden que está separado por punto y coma o coma, dependiendo de la configuración regional que se tenga en Windows o en Microsoft Excel. Ahí tenemos entonces un valor aleatorio. Vamos a aumentar el tamaño. Y así tenemos nuestro primer dígito del juego de lotería. Para llenar el resto de dígitos, simplemente vamos a copiar la celda con el aleatorio entre y la vamos a pegar en el resto de las casillas. Y así tenemos entonces nuestra lotería. Como la función aleatorio.entre es de tipo volátil, cuando yo pulso F9 o función F9, van a notar que cambian los valores. Ahí tenemos entonces diferentes números de loterías con su serie o fracción. Para finalizar, vamos a mostrar el resultado completo de nuestro número utilizando la función concatenar, que sería ubicada en la casilla inferior. Concatenar o concat, abrimos paréntesis y nos aparece un argumento obligatorio denominado como texto 1 y un opcional como texto 2, seguido de 3 puntos que nos van a indicar que podemos seguir agregando argumentos opcionales. Colocaremos entre comillas el número ganador es espacio, cerramos comilla y vamos a ir armando nuestro número agregando cada una de las celdas que contiene el aleatorio. Empezamos con la primera celda, punto y coma, la segunda, tercera y cuarta.
Luego vamos a indicar la serie o fracción, que serían los dos últimos dígitos. Abrimos comilla, espacio, con serie, espacio, cerramos comilla. Punto y coma y marcamos las dos celdas. Lo que hace concatenar es que me permite unir valores contenidos dentro de la celda con texto digitado directamente entre comillas. Si pulsamos Enter, tenemos que nos aparece el resultado, un aleatorio final que tenemos, que es el resultado de la lotería. Por ejemplo, el número ganador es 8138 con serie 87, cada uno generado por su propio aleatorio simulando eventos independientes.